Villarreal con ustedes. Recibimos al presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, aquí en los estudios de RPP. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, señor Zapata. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Mávila. Un gusto. Buenos días, bienvenido. Bueno, ha estado participando usted en la conferencia anual de ejecutivos como panelista y ha hecho un llamado a pelear por nuestro país para evitar que caiga, ¿no?, en una crisis sin retorno. Es hora de reflexionar, amigos empresarios, ha dicho usted, lo cito textualmente, de poner las barbas en remojo y comprometernos muchísimo con el país. ¿Cómo los empresarios se deben comprometer más con el país, señor Zapata? Hay muchas formas. Primero, en el empresariado hacemos mucho trabajo de propuestas para el país, ¿no? Pero tenemos que pasar de esas propuestas que hay en cantidad, el país está sobrediagnosticado, para que esas propuestas se hagan realidad. Hay que empujar muchísimo eso para que esas propuestas se lleven realmente a la implementación. Eso como número uno, ¿no? Como número dos, fortalecer mucho el mensaje, ¿no? que ha sido ganado por un sector que promueve un mensaje pues retrógrada, un mensaje que no ha funcionado ya en otros países, cuando sabemos que la iniciativa privada, las inversiones son las que traen empleo y el empleo es el que trae reducción de pobreza y lo hemos vivido en el país. ¿De qué sector? Sector económico, en todos los sectores económicos, ¿no? A mayor inversión, más trabajo. Y lo que tenemos que buscar como país es la reducción de la pobreza. Esa tiene que ser nuestra gran meta. Y una segunda meta es la reducción de la informalidad, por cierto, que también trae pobreza, ¿no? Pero ahí tenemos dos puntos donde actuar. Y tres, entrar más directamente en política. Yo lo digo abiertamente. El empresario que tenga buenas intenciones, que esté capacitado y que quiera servir al país, que entre en política. Y si no quiere entrar, porque también tiene otros objetivos, no es su vocación, que apoye a la gente de buena voluntad, a la gente que honesta, comprobadamente honesta, sin antecedentes, que quiera trabajar por el país. Ayer, no ha sido ayer, ayer fue jueves, el miércoles conversamos con Diego Maceda del Consejo Fiscal, del Instituto Peruano de Economía, y él decía que no hemos todavía conseguido como país, por ejemplo, que el crecimiento sea una meta que todos los peruanos persigan. ¿A qué me refiero? A que así como apoyamos, no sé, le pongo cualquier ejemplo, el tema de la gastronomía peruana o la clasificación de la selección para un mundial, nos hemos ido conformando con que, ok, estamos creciendo y crecemos en comparación a otros un poco mejor. Basta, pero no hemos introducido, digamos, en el colectivo la idea de que el Perú puede crecer y debe crecer, y que si está en capacidad de crecer no al 3, como se ha pronosticado ahora, sino al 5 y al 6, esa debería ser una idea que cale en los peruanos, de modo que la ciudadanía y la sociedad peruana en su conjunto puedan presionar por ese crecimiento, que eso también es participar activamente en política, ¿no? Es decir, que haya un ciudadano consciente que le exija a las autoridades y que no se conforme. ¿De qué manera el empresariado puede apoyar ese sentimiento colectivo, generar, digamos, una corriente de opinión que presione a las autoridades a que no simplemente vayan en piloto automático, sino que sean eficientes y que consigan prosperidad, que a la larga es el objetivo? Efectivamente, hemos perdido esa meta, ¿no? Y efectivamente nos conformamos con un 3.2% cuando los términos de intercambio que tenemos hoy día son históricos, ¿no? No los tenemos en toda la historia de la República. Y eso nos podría permitir tranquilamente crecer al 6-7%. Entonces debería ser una exigencia que crezcamos más. ¿Cómo podemos hacerlo? Diciéndolo permanentemente en todas las entrevistas. Hay que retomar ese mensaje. Por supuesto, en las publicaciones que hacemos, en los artículos, en las columnas, también hay que reforzar. Y tenemos que meter esa idea en los partidos políticos y en los candidatos. Oiga, sí, efectivamente, ¿cuánto promete usted crecer? Es una magnífica idea, concuerdo plenamente con ella. ¿Cuánto promete usted crecer? Dígame de una vez cuál es su proyección y qué va a hacer para que se alcance esa meta de crecimiento, ¿no? Es una conciencia que existe en otros países ya, es decir, no puede ser posible, deberíamos estar a 5 con los precios, porque la coyuntura internacional no va a ser permanente. Por lo tanto, el discurso triunfalista pero comparémonos con los otros países y vamos a ver que en la región estamos estupendos. Sí, pero ese no es el potencial del Perú.
El potencial del Perú es mayor. ¿Por qué no estamos creciendo lo que deberíamos crecer? Y lo otro, usted ha mencionado también algunos temas, los ha impulsado directamente desde que asumió en Confiep. La mejora, por ejemplo, en los servicios públicos, la mejora en salud. El sector privado financia más del 70% del presupuesto de salud. ¿Cómo puede el empresariado peruano dejar el diagnóstico y en efecto contribuir a la mejora de esos servicios públicos que demanda la ciudadanía? Yo creo que el tema de salud es un buen ejemplo de cómo hemos pasado del diagnóstico, de la propuesta a la acción. Estamos sumamente activos y ustedes como personas de prensa lo deben haber visto, estamos sumamente activos exigiendo en cada participación y en conferencias de prensa y en cada entrevista que de una vez se tome cartas en el asunto sobre el tema de salud. Y hay que empezar por cambiar la gobernanza, que pasa por hacer que el directorio realmente gobierne salud y no lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Que el Ejecutivo nombra un presidente y el presidente nombra a todos los gerentes y da cuenta cuando da cuenta el directorio, ¿no? Es una de las pocas instituciones, o la única quizás, que tiene un directorio pintado, que tiene un directorio que no gobierna. Eso tiene que cambiar. Claro, ya. y con un financiamiento del 70%, es decir, el dinero sale finalmente del sector privado. Así es. Y para terminar la idea, precisamente ayer o anteayer ha sido, el Premier ha hecho unas declaraciones diciendo que va a tomar cartas en el asunto sobre el tema de salud y diciendo que va a cambiar esa situación que no puede seguir, ¿no? A propósito, le consulto además sobre lo que ha aprobado el gobierno, un decreto de urgencia, ¿cierto?, para establecer medidas extraordinarias en favor de la austeridad. Hay una serie de disposiciones que quisiera conversarlo con ustedes justamente, pero le pido que nos espere un minuto, tenemos que ir a la pausa y regresamos con ampliación de noticias, conversando con el presidente de la Confiep, Jorge. Entramos al segmento final de ampliación de noticias. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con el presidente de Confiep, Jorge Zapata. Le había hecho referencia, señor Zapata, a este decreto de urgencia emitido por el gobierno que aprueba medidas extraordinarias para la austeridad, ¿cierto? Lo que permitirá, dice el decreto, ahorrar 1.200 millones de soles de este año, con el objetivo de cumplir la regla fiscal. Tenemos, por ejemplo, establecer un plazo máximo de 7 días para aprobar transferencias financieras, modular o reducir el gasto en bienes y servicios no críticos, además priorizar el gasto en inversiones en ejecución, entre otros. ¿Qué opina de estas medidas? ¿Está de acuerdo con las mismas? ¿Cree usted que van a permitir justamente ahorrar esta cifra de 1.200 millones de soles en este año? Saludable, sin duda. Todo lo que apunte a cortar grasa, es decir, bajar el gasto que no sea urgente, que no sea estrictamente necesario, es siempre saludable, ¿no? Claro, hay que continuar con las obras, eso es importante, porque las obras paralizadas es un drama nacional. Eso es lo que establece también el decreto, ¿no? Entonces, por ese lado positivo. En materia de inversión pública. Me hubiera gustado que diga algo, de repente no está en este resumen, pero sería interesante que diga algo sobre las leyes que se están promoviendo en el Congreso, ¿no? Que es muy importante frenarlas. Hoy día el Perú tiene poca institucionalidad, nuestras instituciones están muy deterioradas, nuestro sistema político también ha sufrido un serio deterioro. ¿Y por qué nos ven en el extranjero todavía como un país atractivo? Solamente por nuestros números macroeconómicos. Usted dice, perdón, hay que frenarlo, o sea, hay que ir, el gobierno tiene que tomar las acciones, ir al Tribunal Constitucional. Sin duda. Para presentar las acciones respectivas. Sin ninguna duda, adelantarse antes de que salgan estas normas que van a crearle un problema a la caja fiscal. Se refiere al paquete que está todavía pendiente de aprobación en el Congreso. Correcto. Porque hay otras que ya han sido aprobadas. Hay otras que ya han sido aprobadas, que ahí dudo que haya mucho que hacer, pero hay que intentarlo igual, pero por lo menos en las que están en trámite o en debate hay que ponerles un freno nuevamente, ¿no? Se habla de 35.000, 36.000 millones de soles anuales al erario, ¿no? Entonces eso hay que ponerle el remedio antes de que brote la enfermedad. Claro, ahora, el día de hoy se va a debatir en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el predictamen de ampliación del REINFO, ¿no? Por 2 años, hasta el 2027. Tal parece que la intención de los parlamentarios es aprobarla, ¿cierto? Y, no sé, podrían conseguir los votos necesarios en la comisión, no sé cómo será en el pleno, ¿no? ¿Cuán perjudicial sería esto para la formalización minera?
Bueno, muy perjudicial porque ya sabemos que no ha tenido buenos resultados, pues, ¿no? Esto del Reinfo tiene muchísimos años, se prorroga, se prorroga, se prorroga y no se formalizan los mineros, ¿no? Yo creo, efectivamente, es probable que se apruebe, ojalá que no. Vamos a seguir insistiendo con los congresistas en que esto no se debe aprobar, pero creo que sería una mala señal, ¿no? ¿Qué Una es lo muy que mala está señal. moviendo, cree usted, entre comillas, a los parlamentarios a plantear este tipo de iniciativas? La campaña electoral, sin duda, ¿no? Creen que ahí hay un buen bolsón de votos, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante decir algo. Estuve conversando con la congresista Mari Carmen Alba, que estuvo en el programa hace un momento, y me dijo una cosa: oye, distingan, por favor distingan, no pongan a todos los congresistas en el mismo paquete, ¿no? Porque hay congresistas que están tratando de hacer las cosas bien y han frenado una serie de problemas que se le iban a producir al país mayores, ¿no? Sobre todo con el tema en el gobierno de Castillo, ¿no? Que se pusieron firmes ante una serie de cosas que eran unos despropósitos. Ahora, ¿no? viene una campaña electoral con una gran cantidad de candidatos y vamos a escuchar a muchísimas personas hablar, ¿no? Ayer se presentaron en la jornada final de CADE únicamente 2 de los que fueron convocados y en principio yo le quería preguntar cuáles son esas respuestas que demanda el sector empresarial de los candidatos que ahora, cuáles son esos temas fundamentales que hay que tocar, abordar y exigir se nos explique dentro de los programas de gobierno que vamos a escuchar. Bueno, sin duda, la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es el problema percibido como más importante y más dramático por la población, con medidas no efectistas sino efectivas, ¿no? Ahora, este es un tema de mediano plazo y requiere mucho de dotar a la policía de sistemas de inteligencia, de logística y de capacidades de entrenamiento y formación, ¿no? Para combatir la delincuencia. Sin duda también hay que poner una agenda desarrollista en el debate electoral, ¿no? Y sector por sector, ¿cómo van a hacer para que la agricultura, que ha tenido un gran desempeño en los últimos 20, 25 años, continúe y mejore todavía ese desempeño, ¿no? Nosotros podríamos, así, terminando las irrigaciones que no se terminaron y haciendo muchas más, pasar a exportar 30.000, 40.000 millones de dólares en agro, ¿no? Porque además hemos construido una buena red de mercados. Un tema fundamental: ¿qué van a hacer para la infraestructura? ¿No? ¿Van a apostar más por las asociaciones público-privadas, por obras por impuestos o por la ley de contrataciones tradicional? ¿Cómo se va a resolver ese nudo y ese drama que tenemos en el país de ejecutar las obras en tan largos plazos y de tener una cantidad de obras paralizadas a nivel nacional, ¿no? Hoy ya estamos hablando de 44.000 millones de soles y más de 2.500 unidades en obras paralizadas, ¿no? Hay que ver qué se va a hacer con el turismo, qué se va a hacer con la Amazonía, que hoy día Loreto es la región más pobre del país y la más atrasada, ¿no? Cuando hace unos años no estaba en esos niveles, ¿no? Entonces ahí hay una capacidad de hidrocarburos que está subexplorada. Entonces, ¿cómo atraemos inversiones para explorar y para empezar a extraer petróleo? ¿Qué vamos a hacer con esas ONGs que son ingieren mucho en el desarrollo del país? O sea, se meten demasiado en políticas y frenan las inversiones, ¿no? Y por último, no por ser el menos importante, ¿qué vamos a hacer para formalizar al país? ¿No? Tenemos que reducir ese 70 y tantos % de informalidad que tenemos y eso necesita medidas claras, concretas, con objetivos concretos también. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haciendo no solamente un balance de CADE, sino también anticipando lo que es la preocupación del empresariado de cara al proceso electoral y al bienestar, sobre todo de nuestro país y a lo que hay que hacer. Así que es momento de pasar a la acción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.